Señoras, señores, ¿qué tal están? Este ha sido un año muy negativo para Castilla y León por el aumento del paro. El titular lo daba esta semana el presidente Herrera durante una sesión plenaria marcada por los balances y los reproches de la oposición. Mientras Óscar López cargaba contra los primeros 12 meses del gobierno de Rajoy, el grupo mixto llegaba a hablar de comunidad zombi. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. El Partido Popular rechazaba por ilegal la propuesta socialista de adelantar la paga extra de los funcionarios a los primeros días de enero. Lo hacía en un pleno en el que las tasas judiciales, la situación de los trabajadores de paradores y la remolacha también protagonizaban el debate. El proyecto de ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad continúa su trámite parlamentario una vez que se ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista. Hoy hablaremos con Milagros Marcos para conocer esta norma y los pasos que se pretenden dar para conseguir la plena autonomía de este colectivo. El director general de Energía y Minas comparece en comisión para explicar al PSOE la situación de los trabajadores de la empresa minera Uminsa y anuncia un nuevo plan de extracción a cielo abierto para el norte de Palencia. Fue un pleno casi de balance en el que Gobierno y oposición volvieron a demostrar sus diferencias para salir de esta crisis. Acogiéndose a los recortes, Óscar López insistía en la necesidad de un cambio de políticas. El presidente Herrera, en su defensa a las medidas adoptadas por Rajoy. Eso sí, reconocía que este ha sido un año muy negativo para Castilla y León por el aumento del paro. Era 11 de diciembre, casi un año después de que Rajoy fuera investido presidente del Gobierno, así que la fecha animaba a hacer balance. Yo soy de los que creen que el señor Rajoy, más que un cambio, le ha dado un cambiazo. Y echando mano de los datos, el portavoz socialista hacía su propia radiografía. 36.000 parados más en Castilla y León, recortes a los más necesitados y el cierre de las urgencias nocturnas en el medio rural. Fue aquí donde se encontró de frente al presidente Herrera. Recortes, recortes y más recortes. 1,5 millones de euros para dejar sin urgencias médicas nocturnas a todo el mundo rural de esta comunidad. Piense usted, repiense decisiones como esa, señor Herrera. Creo que el que haya objetivas dificultades no le autoriza a usted a decir barbaridades tales como la que acaba de reflejar. Usted sabe que eso es radicalmente incierto. Me preocupa precisamente ese discurso que se regodea en lo peor, en lo catastrofista. Por eso invitaba a analizar la crisis en un contexto más amplio, mirando a Europa o a la herencia que dejó Zapatero, pero sobre todo valorando las medidas adoptadas por Rajoy. Eso sí, Herrera reconocía los datos del paro, su principal preocupación. Cuando Castilla y León va a cerrar un año malo para el empleo de la comunidad, el presidente de la comunidad no puede hacer de ninguna manera sino una valoración muy negativa. El tono del debate subía cuando el grupo mixto se acogía a estas medidas para calificar a Castilla y León de comunidad zombi. Y no lo dice José María González, no lo dice Izquierda Unida, lo dicen los ciudadanos que permanentemente están saliendo a la calle a reivindicar. Si evidentemente las recetas que usted nos propone son las que van a debatir en los próximos días en su propia organización, tomar el control de la riqueza y los medios de producción, el que se lo tiene que mirar y el zombi es seguramente su organización. El otro reconocimiento de este pleno lo hacía el propio consejero de Sanidad. Las listas de espera se han incrementado en el último trimestre, obedece a otros procesos no graves, que desde luego no suponen ningún compromiso vital. Porque para los procesos graves, según Sáez Aguado, se mantiene el compromiso de no superar el plazo máximo de 30 días, aunque eso para la oposición no es suficiente. Que es intolerable y vergonzoso que mientras haya un solo enfermo en lista de espera, usted justifique una sola cama cerrada en esta comunidad. El problema y el cuello de botella de la actividad quirúrgica y en gran medida de la lista de espera no es el número de camas, es la disponibilidad de tiempos de quirófano. La única explicación a esto son los recortes. Un mensaje repetido por la oposición a lo largo de las 3 horas de debate. La siguiente en hacerlo fue Ana Sánchez, para exigir a la Consejería de Agricultura el pago de las ayudas comprometidas con los regantes. Según sus cálculos, son 27 millones de euros, 23 que se pierden al revocar unilateralmente el convenio y 4 que aún no se han pagado.
ponga fecha y hora para verse con ellos, para buscar una solución intermedia que pueda, sí, cumplir con ese integrista objetivo de cumplimiento del déficit que tienen ustedes. Como respuesta recibía otros cálculos. ¿Cree usted que no se pueden asumir entre 30 y 60 euros de coste con 3.000, casi 3.000 euros de rentabilidad en el maíz? Más acuerdo hubo para pedir a Madrid que retire la norma del ibérico, porque ataca los intereses de Castilla y León, y para rechazar el cierre temporal de paradores. Creo que deberíamos entre todos pensar cómo coaccionar de alguna manera a este ERE para que no prosiga adelante. Estos paradores son nuestras playas y no tenemos otras. Nuestra postura es firme, nos oponemos frontalmente al cierre temporal de paradores, no nos gusta, no la compartimos, sería un gran error ese cierre temporal. Alicia García se lo ha trasladado el viernes a la presidenta de Paradores. Ya en la segunda sesión del Pleno el acuerdo llegaba con la remolacha. Por unanimidad de todos los grupos, las Cortes pedirán a la Junta que vele por unos precios justos para los productores y exigirán a Azucarera Iberia un mayor esfuerzo para incentivar el cultivo. La extra de verano no se adelantará a los primeros días de enero para los funcionarios de la Junta de Castilla y León. La oposición en bloque ha votado a favor, no así el Partido Popular. Durante el debate se han escuchado argumentos de todo tipo. La necesidad de reactivar el consumo de un lado, la ilegalidad de esta medida del otro. Vamos a rechazar su propuesta por oportunista, porque no tiene cobertura legal y porque pone de manifiesto la deslealtad y la falta de coherencia del Grupo Socialista. Que ya hemos dicho que el señor Fernández Mañueco tiene dudas, el señor García Nieto lo tiene claro, el señor portavoz también lo tiene claro de que no. Siguen gobernando de espaldas a los ciudadanos. Donde sí se ha alcanzado un acuerdo unánime ha sido en torno a la remolacha. Las Cortes de Castilla y León pedirán a la empresa AB Azucarera Iberia que la incentive económicamente, ahora que la Junta ha dejado de aportar los 3 euros por tonelada que pagaba desde 2008. Y estamos hablando de unas incertidumbres en un momento en el que el precio es alto y la venta es excelente. La Junta está planteando lo siguiente. Mire usted, yo tenía 3 euros por tonelada para la remolacha. Ahora han mejorado las condiciones del mercado y ya no le voy a dar yo esos 3 euros, que se los den las industrias. Y con este planteamiento estamos haciendo frente a conseguir una política que conduzca a precios dignos para el productor. Y también las tasas judiciales han recalado en el hemiciclo. El PSOE proponía que se instase al Gobierno a que las personas físicas no pagasen ese arancel. Los populares han votado en contra. El nuevo modelo, dicen, impide que los que usan la justicia una vez en su vida paguen por los que lo hacen a diario. Es una ley que perjudica y lesiona todo el resto de los derechos consagrados constitucional y estatutariamente. Tampoco se ha aprobado la elaboración de un plan autonómico de derechos humanos. PSOE y Grupo Mixto han votado sí, el PP ha votado en contra. Se remiten al Plan Nacional que ahora está en proceso de redacción. Superado el primer escollo, el de la enmienda a la totalidad, el proyecto de ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad continúa su trámite parlamentario, ahora con las enmiendas parciales y con el objetivo de dar luz verde a una normativa que garantice la plena autonomía de este colectivo. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, buenas tardes y bienvenida a nuestras Cortes. Muy buenas tardes. Este proyecto de ley tiene nombres y apellidos, los de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. ¿Qué hay detrás, en realidad, de esta normativa? Pues detrás de esta normativa hay una garantía de que las personas con discapacidad puedan ejercer los mismos derechos que incluso la Ley de Servicios Sociales nos da a todos los castellanos y leoneses. No son derechos diferentes, sino una posibilidad de que las personas con discapacidad tengan los apoyos que necesitan para poder ejercer los derechos que tenemos todos los ciudadanos por ser castellanos y leoneses. Sí, porque esta ley trata de poner un poco orden a todo el marco legislativo que existe, ¿no? Porque la clave no está en las prestaciones, en reconocer nuevas prestaciones, sino en adaptarlas a las necesidades. Realmente, efectivamente, no se reconocen nuevas prestaciones, no se reconocen nuevos derechos, sino que se permite y se ponen los mecanismos necesarios para que una persona con discapacidad pueda, por ejemplo, acceder a un local con el animal de compañía. Se regulan los animales de compañía para que una persona con discapacidad que necesita un apoyo para acceder al empleo tenga esa persona que le ayude a adaptarse al puesto de trabajo. El derecho al empleo lo tenemos todos, el derecho a la salud lo tenemos todos, la detección previa de una posible discapacidad es lo que añade a mayores. Es decir, no nuevos derechos, no nuevas prestaciones, sino igualdad de oportunidades para que las personas con discapacidad accedan
exactamente en las mismas condiciones que todos los castellanos y leoneses a los derechos que tenemos en nuestra comunidad. ¿Y para cuándo está prevista su entrada en vigor? Bueno, pues la enmienda a la totalidad lo ha retrasado un poquito, pero en este momento está en sede parlamentaria. En cuanto se debatan todas las enmiendas que han presentado los diferentes grupos, debe ver la luz. Yo espero que antes del verano podamos contar en nuestra comunidad autónoma con una ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Si le parece, vemos un momento lo que dio de sí ese debate parlamentario en el Pleno y continuamos. Perfectamente. Si este proyecto se aprobara según está en este momento, no solo no mejoraría nada, sino que empeoraría la situación de las personas con discapacidad. Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad, primero porque es una ley vacía de contenido, segundo porque consolida los recortes que ya se están haciendo. El nombre de enmienda a la totalidad le viene muy, pero que muy grande, porque no contiene ni una sola propuesta, ni un texto alternativo. Y les reitero que la vamos a votar en contra porque primero es una ley necesaria y exigida por las personas a quienes va dirigida, porque además estamos en una crisis económica, porque ha sido profundamente participada y esperamos que lo sea más. Este proyecto de ley no tiene sentido, porque este proyecto de ley viene a enmascarar lo que ha dejado de hacer la Junta de Castilla y León durante los últimos meses. Lo acabamos de escuchar en este pleno. Según la oposición, es un texto vacío de contenido y de financiación. ¿Qué previsiones manejan desde la Consejería? Bien, en cuanto a financiación, la ley, como toda norma, lleva una memoria económica en la que en inicio parte de 155 millones de euros al año. Por lo tanto, sin financiación económica, desde luego no está. Tiene esa aportación inicial y la previsión de generar actividad y de apoyar a las personas con discapacidad allí donde se necesite, porque, insisto, los derechos ya están reconocidos en otra norma y lo que se hace es intentar que puedan acceder a ellas. 155 millones de euros anuales del presupuesto de la comunidad autónoma. Y el que la ley pues, está vacía de contenido, entiendo que más de 70 artículos acordados y trabajados durante largo tiempo con todo el sector de la discapacidad, con el CERMI de Castilla y León, en el que están representadas las asociaciones y entidades de familiares de personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad por enfermedad mental, todo tipo de discapacidades, no se puede poner en duda. Máxime cuando se propone la retirada del proyecto de ley sin ninguna alternativa. Si hay algo en un trámite parlamentario que se puede mejorar, ahí está, se envía a las Cortes precisamente para que los grupos parlamentarios, los señores procuradores, trabajen y lo mejoren. No para que decidan que como no les gusta se haga otra. No sé en qué sentido, porque no hay ni una sola propuesta de modificación del texto que se ha presentado, insisto, elaborado con el sector de la discapacidad, no solo por la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de una parte muy importante de los servicios sociales, es la prioridad del Ejecutivo. Pero, consejera, a la ciudadanía le cuesta entender que ese sea su objetivo prioritario cuando ven reducida de manera importante, por ejemplo, las ayudas a la dependencia. Ni muchísimo menos. El sector de discapacidad es por quien más se ha apostado en el marco de la dependencia. Precisamente una de las líneas básicas que establece la ley, y porque así nos lo han transmitido todas las entidades y asociaciones de discapacidad, es que a la persona con discapacidad hay que garantizarle la autonomía, no la superprotección. Por lo tanto, el impulso al sector profesional, el impulso a la profesionalización de la atención a la dependencia va muy de acuerdo con todo lo que es el derecho de la persona con discapacidad a tener una autonomía y una igualdad de oportunidades. Por lo tanto, no estar súper protegido exclusivamente, que también es bueno cuando es pequeñito en el domicilio. Cuando se trata de menores con discapacidad, la regulación de la Junta de Castilla y León, la orden que ha sacado la Junta de Castilla y León, beneficia especialmente a las familias que tienen un menor con discapacidad, hasta el punto que si la normativa estatal prevé que se compute la capacidad económica de toda la familia a la hora de darle la prestación, en nuestra comunidad solo computamos la del menor, es decir, ninguna.
reciben la cuantía máxima porque un menor no tiene capacidad económica si ha nacido ya con la discapacidad o es sobrevenida, en ningún caso. Se concede la cuantía en horario de intensidad máxima de cuidados en el entorno familiar, a pesar de que estos menores están en el sistema educativo, tienen derecho a servicio educativo especial, tienen apoyos específicos desde educación en los comedores escolares, por ejemplo, y luego tienen un servicio específico. La Junta aprobó la semana pasada en el Consejo de Gobierno una cuantía muy importante para un servicio de respiro en el propio centro educativo. Es decir, el menor está muy poquito tiempo en el domicilio familiar, pero a pesar de eso tiene el 100%, sin computar la capacidad económica de la familia, y el 100% de la intensidad que le puede corresponder, según los baremos, los criterios nacionales y autonómicos, de cuidados en el entorno familiar. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que ha sido bien valorado por el sector de la discapacidad, y no en vano firmaron el acuerdo con la Junta de Castilla y León de un ajuste duro, sin ninguna duda, un ajuste que a muchas familias les puede parecer excesivo, y yo lo entiendo porque estamos en una situación complicada, pero que es una garantía de la atención profesional, y en el caso de los menores con discapacidad, de que además de todo el apoyo educativo y de no estar en el domicilio o tener unas horas en un centro de rehabilitación financiado también desde los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, tengan también esas ayudas familiares. ¿Se han puesto en contacto con el Gobierno central para intentar poner freno o buscar alternativas a esa reducción en las cotizaciones de la Seguridad Social debido a la profesionalización de los servicios en dependencia? No, realmente los profesionales de los servicios sociales tienen la seguridad social normalizada. El sistema de seguridad social que tenían los cuidadores familiares estaba al margen de los criterios básicos que tiene cualquier profesional y cualquier trabajador en nuestro país. Es un tema que directamente depende del Gobierno de la Nación, y que en Castilla y León realmente, si se apuesta por el sector profesional, pues hay una garantía de seguridad social, porque estamos hablando de empleo normalizado. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la preocupación por un tema tan importante, ¿no?, como son las personas con discapacidad en Castilla y León. Buenas tardes. Buenas tardes. El modelo aeroportuario que el Gobierno central quiere establecer para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria ha tenido ya sus primeras consecuencias: la salida de la Junta de los consorcios y la disolución del de Villanubla, un tema que ha llegado esta semana a la Comisión de Fomento a iniciativa del Partido Socialista. Los socialistas han querido aprovechar la decisión de AENA de ampliar el horario del aeropuerto de Burgos para llevar a la comisión una histórica reivindicación: en la necesidad de la elaboración de una planificación estratégica sobre el futuro del aeropuerto de Burgos. Y más ahora que la Junta ha formalizado su salida de los consorcios de Valladolid, León y Burgos para evitar duplicidades con los nuevos órganos que pretende crear el Gobierno central con el nuevo modelo aeroportuario, argumento utilizado por el PP para rechazar la propuesta socialista y para recordar que, a pesar de los resultados obtenidos a través de los consorcios, ha tratado de desarrollar un modelo aeroportuario regional coordinado y equilibrado, con una visión de conjunto, un modelo competitivo que aprovecha las potencialidades de cada uno de los 4 aeropuertos regionales. La situación es la que es y es hora de adaptarse a ella. Esta retirada ordenada de la participación de la Administración regional en los órganos provinciales de promoción se hace garantizando el mantenimiento de los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León en el ámbito de la promoción directa del transporte aéreo en la comunidad, conforme a los contratos vigentes. Señoría, duplicidades se hubieran producido si realmente alguna vez la Junta de Castilla y León hubiera ejercitado realmente su competencia estatutaria de promoción de los aeropuertos de esta comunidad, cosa que no ha hecho. Y lo que pedíamos en la proposición, que no me ha quedado claro, es la elaboración de una planificación de futuro sobre el aeropuerto de Burgos, que no tiene nada que ver con la justificación que usted ha pretendido dar del abandono del consorcio. El PSOE tampoco ha tenido el apoyo de la Comisión para pedir a la Junta que elabore cuanto antes el plan de uso y gestión del Parque Natural de la Sierra de Gredos, un instrumento básico para el medio ambiente en el que la Consejería ya está trabajando. En otra comisión, en la de Economía, el debate se centraba en la situación de los trabajadores de la empresa minera Uminsa, en ERE, prácticamente saliendo de una huelga y con una reducción importante en sus plantillas. El director general de Energía y Minas aseguraba al PSOE que, pese a ser esta una decisión empresarial, la Consejería está trabajando en un nuevo plan de cielos abiertos para el norte de Palencia.
Lo mismo que estamos ya haciendo en León, en una zona muy complicada por Red Natura 2000, vamos a hacer también en la montaña palentina un nuevo plan también de cielos abiertos. Es, según Ricardo González, lo único que puede hacer la consejería ante las decisiones empresariales. Evidentemente da facilidades a la empresa para abrir nuevas explotaciones. Aunque el PSOE no lo ve así. En las cartas de despido que están dando a los trabajadores y de las reducciones salariales las firma el empresario, pero quien las ha redactado ha sido el señor Soria, como consecuencia de los recortes tan brutales. Es ese caso que les hacen a ustedes de esa defensa con intensidad de la minería, yo diría que poco o nulo, por no decir ninguno. Tengo que discrepar absolutamente de la definición que ha dado usted de defensa de la minería de Mojigata y a Hortadillas, porque no la comparto en absoluto. Porque, como recuerda, desde que el gobierno de Zapatero negoció en Bruselas las ayudas vinculadas al cierre y a la reducción de cupos del carbón, Castilla y León ha ido de la mano de Asturias y Aragón para garantizar el futuro del sector más allá de 2018. Y de hecho, en contra del anterior gobierno de España, tenemos una común demanda puesta en Bruselas precisamente contra la decisión 787. Las otras cifras que también preocupan a los socialistas son las de la ejecución presupuestaria de la Agencia de Innovación y la del ECIL. Según sus cálculos, los fondos destinados a los programas de competitividad e innovación, aparte de estar inflados, están prácticamente sin gastar, apenas un 11%. Algo similar ocurre, a su juicio, con los programas para el fomento del empleo y formación que gestiona el ECIL. Si la Consejería de Economía y Empleo, todas sus áreas, no son capaces de hacer una inversión fuerte y de gastar recursos en un periodo como el que estamos en este momento, pues entonces no sé cuándo lo vamos a hacer. No se ejecutaron en el año 2011 en su totalidad y tampoco sucederá en el 2012 porque con la que está cayendo, como decían, es complicado que las empresas generen nuevos proyectos de inversión productiva. Mire, nuestra obsesión no es ejecutar por ejecutar, es que la ejecución sea con eficacia y con eficiencia y que no se malgaste ni un duro. Y en un debate en el que no han faltado las referencias a Andalucía, tanto Mar Sancho como Germán Barrios han recordado al PSOE los esfuerzos que hace la Junta para suplir los fondos que no reciben del Estado. Ambos confían acabar el año con una ejecución de entre el 70 y el 85%. El PP lo dejaba claro, no hay dinero para más subvenciones que las programadas en los presupuestos. El argumento lo utilizaba la Comisión de Agricultura para rechazar las 5 proposiciones presentadas por el PSOE con el apoyo del Grupo Mixto. Entre otras cosas, pedían partidas para incentivar la afiliación de las mujeres del medio rural. De ridícula califica el Grupo Socialista la cuantía que la Junta destina para promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de la Seguridad Social. Dice el PSOE que la partida se ha reducido en un 25%, un argumento que apoyó el Grupo Mixto. Ya la cuantía económica con la que se dotó la primera vez esta ayuda nos pareció absolutamente insuficiente, por lo que la reducción de la convocatoria recientemente conocida la eleva a la categoría de ridícula sin ningún género de duda. Duplican o triplican el paro de los hombres en este mismo momento. Esos sueldos son pues un 20, un 30, un 40% menores. Pero es que además se produce un fenómeno durante las crisis que ahora mismo estamos viendo precisamente, y es que se desapuntan de la Seguridad Social. El PP asegura que la partida no cae un 25%, sino un 6%, dice que de 80.000 euros se pasa a 75.000 y que todas las mujeres que lo solicitaron y cumplían los requisitos la cobraron y no se llegó a los 47.000 euros. Y todo esto, señoría, lo que demuestra es que pisan muy poco suelo, es que hacen muchas pancartas, es que van detrás de muchas pancartas, es que hacen muchas proclamas. Sermones en la Iglesia y las intervenciones políticas en la Comisión de Agricultura. Porque aquí, si uno cree que no se puede hacer nada, que es el tenor de la tónica general de las intervenciones, cerremos la Junta de Castilla y León. Los socialistas han criticado también que la orden de otras ayudas, las destinadas al fomento de las explotaciones de ganado en régimen de extensivo, hayan pasado del 1,5 millón de euros a los 900.000. Pues son ayudas que, como el resto, insisto, pues se reducen la cantidad presupuestaria simplemente porque no hay. Donde la Consejería de Agricultura antes gestionaba 100, ahora gestiona 80. Yo creo que como mínimo la Junta de Castilla y León debe haber contemplado en los presupuestos sus compromisos en las órdenes que había emitido con cargo a esos presupuestos. O sea, la verdad es que es muy difícil de entender. Rechazadas también 2 proposiciones no de ley que se debatieron de manera conjunta referidas al plan de zona para Salamanca Noroeste. Los populares dicen que la intención es la de ejecutarlos cuando se pueda.
La Comisión de la Presidencia se ha vuelto a unir en la lucha contra el cambio climático, esta vez apoyando una nueva normativa recién llegada de Bruselas para controlar los gases fluorados de efecto invernadero, es decir, los que se utilizan, por ejemplo, en los aparatos de aire acondicionado. PP y PSOE han asegurado que para que esto funcione, todos los países deben estar implicados. Nuestro grupo apoya la estrategia de crecimiento Europa 2020, que establece la prioridad del crecimiento sostenible fomentando el crecimiento ecológico. Igualmente apoyamos la voluntad de la Unión Europea de garantizar dicho objetivo al coste más bajo posible y aunque los gases fluorados representan actualmente el 2% de todos los gases con efecto invernadero, somos conocedores de que tienen un potencial de calentamiento de hasta 23.000 veces mayor que el del dióxido de carbono. Los gases fluorados de efecto invernadero son los que se generan en los frigoríficos, en los aparatos de aire acondicionado y también en los extintores. Son gases que se introdujeron en su momento para introducir aquellas sustancias contenidas en los pulverizadores que eran tan perjudiciales para la capa de ozono. Para el PSOE la crisis no es una excusa, por eso han exigido a la Junta que cumpla con lo prometido y elabore cuanto antes la Ley de Espacios Culturales. Como respuesta, el director general de Patrimonio ha insistido en la necesidad de priorizar y ha asegurado que, aunque sin ley, los espacios están bien gestionados. El PSOE ha vuelto a la Comisión de Cultura exigiendo a la Junta el compromiso que propuso hace 5 años y que no ha llevado a cabo, la Ley de Espacios Culturales. Hombre, pues vamos, se ha cumplido. Si no pasa nada, pero reconózcalo. Pero el Ejecutivo Regional insiste, ahora es momento de dar prioridad a otros proyectos. Es una cuestión que sigue ahí, nosotros seguimos trabajando en ella, pero no es prioritaria. En este momento lo que es prioritario es lo que a usted le gusta, que es la creación de empleo, es la dinamización del territorio de la comunidad. Y aprovechando este escenario, el PSOE también preguntaba a la Junta por qué no ha declarado espacios culturales las cuevas de Ojoguareña en Burgos, el yacimiento de Siegaverde en Salamanca o el Románico Norte en Palencia. La última iglesia declarada fue la de Olleros de Pisuerga. 3 años en hacer la declaración. A este paso tardarán más de 100 años en declarar todos los monumentos que forman el Románico Norte como bienes de interés cultural. Dígalo claramente, ni hemos cumplido el compromiso de la Ley de Espacios Culturales, ni vamos a cumplir el compromiso de la declaración de estos espacios, pues porque el señor Herrera no quiere y no pasa nada, y ya está, ya han cambiado las prioridades, Rajoy lo hace todos los días. Es que para nosotros lo de menos es que sea espacio cultural o que no lo sea. Lo importante es esa conservación, esa declaración, esa puesta en valor y esa correcta gestión. En otros proyectos como Soria Románica, el PSOE reconoce que ha funcionado, pero no entiende que no apuesten por mejorarlo. ¿Por qué no le gusta que las cosas se pongan en valor? Menos hablar y más hacer. La Junta asegura que, a pesar de lo que dice la oposición, se ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en estos espacios. Y consciente de que las partidas en patrimonio han disminuido, el PSOE vuelve a pedir al Gobierno regional que aproveche los recursos humanos que tiene a su disposición para dar salida a los trámites administrativos de la Ley de Espacios Culturales. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.